Transformaciones isométricas. Bueno, lo primero que ustedes deberían tener claro, o primero llamarle la atención, es qué es lo que significa el nombre. ¿Por qué se llaman transformaciones isométricas? Las transformaciones se refieren entonces a algunos cambios que van a experimentar en algunas figuras, pero cambios que no van a estar relacionados ni con la forma ni con el tamaño, sino que van a ser unas transformaciones isométricas. Iso, igual, métricas, medida. O sea, van a ser transformaciones que a la figura la van a dejar de igual medida. La van a dejar entonces tal como eran originalmente. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar en esa figura? Y ahí ustedes tienen en su guía, en negrita, que dice que solo cambian su posición. Por lo tanto, nos vamos a dedicar a todas las transformaciones que hacen que la figura cambie de posición. ¿Cuándo hay cambio de posición o cuándo ustedes hacen una transformación isométrica? Porque ustedes la hacen un montón de veces, no se dan ni cuenta. ¿Ya? Por ejemplo, cuando toman una silla y la cambian de un lugar a otro. Ahí están cambiando un cuerpo de un lugar a otro. Esa es una transformación isométrica. ¿Qué hicieron con ese cuerpo, con esa silla? La trasladaron de un lugar a otro. ¿Qué pasó con la silla? ¿Cambió de tamaño? No. ¿Cambió de forma? Tampoco. ¿Qué es lo que pasó? Lo único que pasó fue que cambió de posición. Y de eso se trata. Entonces, con cada una de las transformaciones isométricas vamos a ir viendo ese tipo de cambios. ¿Cuáles son esas transformaciones? Ahí está también, ustedes vean en su guía. Traslaciones, rotaciones o giros y las reflexiones o simetría. Tienen que aprenderse los nombres porque depende de los ejercicios, de repente lo trabajan con reflexión o de repente con simetría. Así que no haya confusión en eso. Bien, partamos entonces analizando cada una de ellas. Primero, veamos las traslaciones. Si yo dibujo un triángulo cualquiera, ese triángulo lo puedo trasladar aquí en el plano. El plano es la pizarra. Lo puedo trasladar. ¿Cómo? Bueno, tendrían que darme una instrucción. Por ejemplo, que me digan ya, traslademos el triángulo, supongamos que les digo ya 20 centímetros hacia la derecha. Entonces, cada vértice yo lo voy a mover 20 centímetros hacia la derecha. Me va a quedar entonces en esa posición así aproximado, y obviamente que los triángulos son iguales. Ya, pero esa traslación puede ser también en un sentido, porque aquí yo lo hice horizontal, podría ser también vertical. O sea, ese triángulo yo puedo moverlo hacia abajo y quedar en esa posición. El mismo triángulo. Horizontal, vertical, pero también podría ser oblicuo. O sea, ese triángulo puedo moverlo en esa dirección y nos va a quedar entonces ahí. Todo eso entonces que acabo de hacer es una traslación. Puede ser a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, en fin. Uno cuando le dan una instrucción de mover una figura así, como esa, la entiende, o sea, no hay mucho misterio en eso. Pero donde ya uno tiene que ubicarse mejor y fijarse muy bien es cuando las traslaciones se empiezan a hacer en sistemas de coordenadas. Y la mayoría de las cosas que vamos a estar viendo hoy día van a estar en un sistema de coordenadas. Por lo tanto, yo necesito que ustedes recuerden y que se aprendan todos los elementos de un sistema de coordenadas. ¿Qué elementos? Bueno, el eje X. Ustedes saben que es el eje X, pero lo que me importa es que ustedes aprendan que ese es el eje de las abscisas, pero que no se confundan, ¿ah? Porque es habitual que uno le pregunte ¿cuáles eran las abscisas? Ya. El eje de la abscisa X. El eje Y es el de las ordenadas. Si ubicamos un punto cualquiera, el punto A, B, el par ordenado, ¿cierto? A, B, ese par ordenado también tiene nombre. ¿Cómo se llama ese par ordenado? Es una coordenada. Coordenada. Y el punto donde se intersectan los dos ejes es el
origen. Ahí tenemos entonces los elementos principales que ustedes tienen que saber para poder trabajar con la guía correspondiente. Voy a agregar ahora lo que nos interesa la traslación. ¿Qué nos interesa? Que siempre va a haber una instrucción para que nosotros podamos mover esa figura. Y esa instrucción que nosotros nos dan es a través de lo que se llama un vector de traslación. El vector de traslación me va a decir entonces hacia dónde tengo que mover o el punto o la figura que me estén dando. Y para eso hay que saber bien de que el vector traslación, pongamos que este es el vector traslación, si que le colocáis un símbolo de vector, va a tener desplazamiento de acuerdo a los valores que tengan la x de ahí. Y el valor de la x me va a implicar un movimiento que va a ser horizontal. Horizontal. Eso ustedes lo tienen escrito ahí en la guía, ¿cierto? Ahí están las palabras. Si quieren agregar esta figura para mayor claridad, pero optativo. Y la y es el movimiento que se hace en forma vertical. Ya, pero falta algo más, porque horizontal puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Y vertical puede ser hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué nos va a definir eso? Los signos. Entonces, ustedes ahí en su guía tienen escritos los pares ordenados con los signos correspondientes que podrían darse. Por ejemplo, los dos podrían ser positivos. Pongamos que nos dicen el vector posición es el par 3,5. Ya, ahí los dos son positivos. ¿Qué significa eso? Y esto agréguenlo ustedes en su guía. Que el movimiento va a ser hacia la derecha. Si les dije el par 3,5 significa 3 hacia la derecha. Y los 5 serían hacia arriba. ¿Ya? Entonces, esas flechas agréguenlas ahí en su guía. Después, puede que el vector posición que me dan sea positivo el primer valor y el segundo negativo. Si el primero es positivo, entonces el movimiento es hacia la derecha. Y si es negativo, hacia abajo. Ya. La otra posibilidad es que sea negativo el primer valor y positivo el segundo. Si es negativo el primer valor, movimiento hacia la izquierda, horizontal hacia la izquierda, y positivo hacia arriba. Y finalmente que los dos valores que me den en el vector posición, en el vector de traslación, sean negativos. Y si son negativos, entonces movimiento hacia la izquierda y movimiento hacia abajo. Así que todos agreguen eso en su guía, lo vamos a estar trabajando permanentemente, así que tienen que tenerlo ahí para que se lo aprendan. Entonces, veamos cómo se trabaja esto con un ejercicio que aparece ahí, enunciado. Dice que un triángulo tiene vértices A, menos 4, 2, B, 3, menos 5, C, el punto C, 5,6. Y que el vector de traslación, el vector, es 2, menos. Entonces nos está pidiendo que traslademos esos puntos, que son los vértices de un triángulo, de acuerdo al vector de traslación 2, menos. Voy a hacer aquí un gráfico. A ver, el valor mayor es el 6, así que vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eje X, eje Y.
voy a ubicar cada uno de los puntos. El punto A, menos 4, 2, menos 4 para X, 1, 2, 3, 4, ahí está el menos 4, 2 para Y, unimos el menos 4 con el 2 y tenemos nuestra primera coordenada que es A, menos 4, 2. Lo mismo hago con los otros puntos. B es 3 menos 5. 3 para X, 1, 2, 3, 4, 5, menos 5 para Y. 3 menos 5, tenemos el punto B, la coordenada B. C, 5, 6. 5, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está el 5, 6, que es la coordenada C. Y ahí están los tres puntos que son los vértices del triángulo. Por lo tanto voy a unir esos puntos para que ustedes vean la figura del triángulo. Ahí está. Y ese es el triángulo que vamos a trasladar entonces según el vector de traslación. Para eso voy a trasladar cada vértice. 2 menos 3 estaríamos en este caso, esto es positivo o negativo en este. Positivo o negativo a la derecha y hacia abajo. Por lo tanto, si es 2 a la derecha y 3 hacia abajo. Entonces, el punto A, 2 a la derecha, ustedes lo están haciendo con el cuadrito, más fácil todavía. Cuentan 2 lugares a la derecha y 3 hacia abajo. 1, 2, 3. Y aproximadamente va a quedar entonces por ahí. Y el punto A, cuando se traslada, se le coloca A'. Esa es la simbología que tiene. Lo mismo hacemos con el punto B. 2 a la derecha, 3 hacia abajo. Entonces ahí contamos 2 lugares y 3 hacia abajo. Ahí aproximado vamos a tener el punto B'. Lo mismo hacemos con C. 2 a la derecha y 3 hacia abajo y lo ubicamos por ahí. C. Ya. Tenemos ubicados los tres puntos. Hacemos la unión de ellos. Y ahí tenemos el triángulo entonces trasladado en su totalidad, todos sus puntos. Lo que pasó con este triángulo entonces completo es que se trasladó 2 hacia la derecha y 3 hacia abajo y quedó en esa posición. Obviamente el mismo triángulo, ¿cierto? No hay ningún cambio en especial. Bueno, pero yo esto se lo estoy explicando para que ustedes vean la figura, vean el traslado. Pero cuando uno está en PSU, obviamente no va a estar haciendo todo ese tremendo gráfico, ¿cierto? La cantidad de tiempo que ocuparía sería demasiado. ¿De qué forma tenemos que trabajar cuando hay que usar la traslación? Vean que si al punto A, que es menos 4, 2, le sumamos el vector de traslación, que es 2 menos 3, la suma de pares ordenados es súper fácil. Se suma el primero con el primero y el segundo con el segundo. Sumamos el primero con el primero, menos 4 más 2. Eso va a dar menos 2. Y el 2 sumado con menos 3 queda menos 1. Y que corresponde justamente al punto A', y ustedes lo pueden verificar ahí. Menos 2, menos 1. Luego, cuando ustedes tengan que hacer traslaciones de punto de cualquier figura, no necesitan hacer la figura. ¿Ya? Pueden hacerlo solamente sumándole el vector traslación. Veamos, comprobémoslo con el B. El B es 3 menos 5. Le sumamos entonces 2 menos 3. Sumamos los primeros componentes. Ahí tendría que darnos B', ¿cierto? 3 más 2, que es 5. Y menos 5 menos 3, que es menos 8. Y aquí podemos verificar entonces que el punto corresponde a 5 menos 8. Aquí está B'. Ahí está el 5 y ahí llegamos hasta el menos 8. Ahí está el menos 8. Y por último lo mismo con el valor C, que es el 5, 6. Le sumamos 2 menos 3 y resulta C', que es 5 más 2, 7.
y 6 menos 3, que es el punto 73, que ahí lo pueden verificar. Listo el tema de traslación. Fácil, ¿eh? Eso es lo que tienen que aprender con este primer tema. Así que, primera transformación isométrica, aprendida sin problema. Supongo. Bien, vamos al segundo tema. Nos vamos a pasar ahora a lo que se llaman las rotaciones o giros. Más habituales que aparezcan como rotaciones, pero siempre usted tiene que tener claro de que puede usar cualquiera de las dos. Y en las rotaciones o giros, lo que hay que tener en cuenta principalmente es el centro de rotación. Ya, primero, ¿dónde hay rotaciones que sean habituales que uno pueda ver? Bueno, los más habituales son los movimientos de las ruedas, ¿cierto? Todas las ruedas rotan. Rota un carrusel, eso es más lógico que vean ustedes que rota y que rota porque tiene un centro que es el centro de rotación, que permite que el carrusel no salga por cualquier lado, ¿cierto? Bueno, nosotros vamos a ver aquí qué es lo que ocurre con ese centro de rotación, que de repente uno lo ubica en una posición que no es la habitual. Voy a colocar aquí un triángulo. Ustedes lo tienen ahí en su guía, los triángulos ahí. Estoy colocando el mismo triángulo. Solamente para que ustedes la agreguen ahí en su guía y lo recuerden bien de que el movimiento de rotación de este triángulo va a depender de dónde esté el centro de rotación. Porque, por ejemplo, yo podría colocar en un vértice el centro de rotación. Coloquémosle esto. Y la figura va a rotar de una manera. Pero ese punto P yo podría colocarlo aquí. Ese va a ser mi centro de rotación. O podría colocarlo aquí. Ese es mi centro de rotación. Y cambia totalmente la rotación de la figura. Para que ustedes puedan darse una idea mejor que verlo así nomás con el puntito marcado, yo lo voy a hacer aquí con esta hoja. Si yo quiero rotar esta hoja, yo puedo colocar mi centro de rotación, no mi centro, el centro de rotación de la hoja. Lo puedo colocar ahí, en un extremo, en un vértice. Si yo lo coloco ahí, esta hoja va a rotar así. ¿Ya? Y si rota de esa manera, vean ustedes que ese vértice se va moviendo, por lo tanto la rotación implicaría toda esa circunferencia que saldría de rotarlo de esa manera. Bueno, tengo la hoja ahí, pero yo podría cambiar el centro de rotación. A lo mejor podría decir, ya, lo voy a colocar justo en medio. Si lo coloco ahí en medio, la rotación va a ser así. Y si es así, ¿cierto? Ahora ya la circunferencia que va a implicar toda esa rotación va a ser esa. Y después tenemos este caso, que yo vuelvo a colocar la hoja ahí donde está, y podría decir que el centro de rotación va a estar, por ejemplo, por acá. Ese. Y de repente la persona le cuesta imaginarse eso. Bueno, este es el centro de rotación, o sea, este va a rotar alrededor de ese punto. Esta es la rotación que va a hacer. Va a rotar acá. Bueno, ¿se fija? Esa rotación va a estar así. ¿Ya? Por lo tanto, cuando ustedes tengan un ejercicio de rotación, lo que tienen que tener en cuenta siempre muy bien es cuál es el centro. Lo otro que le van a dar siempre también es el ángulo. ¿Y qué pasa con el ángulo? De que nunca le van a poder decir un ángulo, por ejemplo, de 27 grados o 32 grados, porque ustedes saben la PC1 no hay transportador. Luego las medidas que se van a utilizar y que son las más comunes van a ser o 45 grados, 90 o 180, ese tipo de valores, que ya lo vamos a analizar para que veamos cómo se hace. Entonces,
Entonces, tenemos el centro de rotación, una cosa. Después, el ángulo. Porque siempre van a decir qué ángulo es. Y tercero es lo siguiente. Yo puse la hoja así y les dije lo vamos a rotar, ¿ya? Y lo roté así. Pero podía haberlo rotado también para el otro lado. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, si yo lo roto hacia la derecha o hacia la izquierda, es distinto y ¿cómo voy a distinguir eso de que sea distinto? Y ustedes ahí tienen marcado en su guía una circunferencia y en esa circunferencia marquen lo siguiente: 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, un reloj. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ustedes saben que los punteros del reloj se mueven, ¿cierto?, hacia la derecha, así, en este sentido. Ahí. Cuando se mueven en ese sentido, uno dice que se mueven en sentido horario. Pero cuando se mueven en el otro sentido, uno dice que se mueven en el sentido antihorario. Entonces, ojo que esas palabras van a aparecer. De repente en las preguntas que se sale, ¿cierto?, movimiento, un giro en horario o antihorario. Pero lo que más nos interesa es de que a eso está asociado un signo. ¿Ya? Si se mueve en sentido antihorario, vamos a decir que el movimiento es, bueno, eso es lo que hay que aprender. Es positivo. Y cuando es en sentido horario, es negativo. ¿De qué me va a servir entonces esto que estoy colocando? De que cuando yo tengo un ejercicio voy a saber si tengo que rotarlo hacia un lado o hacia el otro, porque me van a decir rotar en 45 grados. Ya, pues con que me digan eso, yo ya sé que la rotación va a ser en ese sentido, antihorario. De repente me pueden decir rotarlo en menos 30 grados. ¿Ya? Menos 30 grados significa que la rotación va a ser hacia la derecha. ¿Ya? Ahí tenemos entonces esos datos. Bueno, pero yo le he dicho que en todas las transformaciones isométricas vamos a ir trabajando con el sistema de coordenadas. ¿Cómo aplicamos, cierto, la rotación en un sistema de coordenadas? Bueno, y aquí también le dije hace un rato de que no vamos a poder ocupar valores intermedios, sino que los más conocidos, no los más conocidos, los más fáciles de trabajar, ¿cierto? El movimiento en 90 o en 180 es más fácil que mover en 75 grados. Entonces, la tabla que ustedes tienen en su guía dice punto inicial y después aparecen los grados que más vamos a utilizar, que son los de 90, 180 grados, 200 grados, 360 grados. Eso ustedes lo tienen ahí anotado. Profe, yo no tengo la guía. ¿Alguien más no lo tiene? En todo caso, hasta ahora no lo hemos necesitado. Ahora sí la vamos a necesitar. Porque ahora vamos a tener que completar. Vean ustedes que en esa tabla que les entregué está escrita la primera fila, pero la segunda está en blanco. Ya, esa segunda vamos a tener que ir anotando. Dice, punto inicial, un par X, Y. ¿Qué van a agregar ustedes? Lo siguiente. Van a agregar un par que nos va a servir como ejemplo para entender todas esas fórmulas, entre paréntesis, o entre comillas, esas fórmulas, que aparecen ahí en su guía. Entonces, ¿qué valor vamos a colocar ya? 5, 3. Un par ordenado, 5, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3.
Ya, y vamos a partir entonces rotando este punto 5,3, pero con una rotación que tiene que decirme con qué centro. Y ahí me dicen, ustedes lo pueden leer, de que al principio dice si se rota el punto de aquí con respecto al origen, ¿ya? O sea, vamos a rotar con respecto a este punto, al 0, 0, al origen, y lo vamos a rotar en 90 grados. Primero yo voy a hacer la rotación sin aplicar ese par ordenado que les coloqué ahí en la guía, sino que así nomás, como si yo no supiera qué valor tengo que colocar acá. Entonces, ¿qué hago si tengo que moverme en 90 grados? Bueno, me ayudaría aquí con un trazo, con una línea. ¿Sí? Y más o menos vería dónde están los 90 grados. ¿Sí? Por ahí, ¿cierto? Colocaría los 90 grados, manteniendo esta distancia, ¿cierto? La misma distancia, entonces este punto va a quedar por ahí. Si ese punto quedó en esa posición, yo voy a ver cuáles son las coordenadas que le corresponden. Y las coordenadas que le corresponden, vean ustedes que nos quedó a la misma altura, ¿cierto? Aquí está 3, este punto quedó más arriba. ¿Hasta dónde llegó? Hasta el 5, porque sigue trabajando con estos dos valores. Hasta el 5. Por lo tanto, uno tiene que ser el 3, pero como está en el eje, en la parte negativa de la x, esto es menos 3. O sea, este punto se transformó en menos 3,5. Ya, anotamos, ya anotan en su guía. Menos 3,5. ¿Sí? ¿Por qué la hizo para arriba y no, por ejemplo, de 90 hacia abajo? Aquí, Sí, o sea, porque es 90 positivo. Entonces tengo que moverlo por ahí. ¿Ya? Por eso digo que a veces no hay indicación, pero cuando es positivo uno sabe que va a ser en ese sentido. Y ahora, oye, esto es lo que ustedes tienen que aprenderse esto. Cada vez que yo mueva en 90 grados no voy a estar haciendo esto. Tengo que aprenderme la relación que me permite hacer eso sin dibujar. Por lo tanto, vean ustedes que el 5,3 se transformó en menos 3,5. Entonces ahora voy a transformar el xy siguiendo esta misma regla. Aquí dice menos 3. ¿Qué es lo que era el 3? La y. Por lo tanto, este es menos y. Y ven que aquí quedó 5. ¿Qué es lo que es el 5? El 5 es la x. ¿Ya? El 5 es la x, por lo tanto es x. Así que cada vez que ustedes tengan que mover en 90 grados, con respecto al origen, ya saben que es menos i x. Y es uno de los más utilizados, así que aprenden. Menos i x. Ya, listo el 90. Tengo que mover en 180. Bueno, si muevo en 180, ya llevo 90, tengo ahí que aplicar 90 más. La línea mantengo el largo que tiene, le ubico las coordenadas van a estar ahí en esos puntos, ya sé que es menos 3, por lo tanto va a tener que ser ahí el menos 5, y aquí llega hasta el 3, no es 3, ¿cierto? Es menos 3. Ahí tenemos eso. Por lo tanto, resultó menos 5, menos 3. Esta coordenada es menos 5, menos 3. O sea, el punto original 5,3 se transformó en menos 5, menos 3. Fácil. Lo único que cambió, los signos. Entonces, si el par es x, y, aquí en 180 va a ser menos x, menos. Ya. Y lo mismo habría que hacer aquí en 270, o sea, 90 más. 90 más. Y ahí llegamos entonces al otro punto que ya no lo vamos a hacer, sino que lo vamos a marcar enseguida de acuerdo a lo que dice lo que aparece en la guía. ¿Qué dice la guía aquí de par ordenado? Y menos x. Vean que eso que acabo de anotar es el 90 con los signos cambiados. ¿Ya? Así que si me aprendo el 90, cambio los signos y
me sale el 270. O sea que si lo aplico aquí con los números, es y, o sea, 3, menos x, menos 5. Y 360 es cuando ya dio la vuelta completa, por lo tanto el punto xy vuelve a xy y el 5,3 vuelve a ser el punto 5,3. Ya. Entonces ahora para terminar con eso, con la rotación, veamos el ejercicio que aparece ahí, donde me piden transformar los vértices de este triángulo, rotarlo en 270 grados y rotarlo en 90 grados. Voy a colocar aquí los puntos que corresponden a 3 menos 1, B03, C menos 4 menos 6. Rotación primero en 270 grados, todo con respecto al origen. Ya. Entonces, ahora es cuando ustedes tienen que aplicar estas reglas que aparecen ahí, que acabamos de sacar, y que no tienen que estar haciendo el dibujo. ¿Qué dice el 270 grados? Que el par se va a transformar en y menos x. Por lo tanto, el primero va a ser a', por ejemplo, y el y es menos 1, coma, menos x. Como x es 3, es menos 3. B'. Estamos en 270 grados. Y menos x. Y 3 menos x menos 0. Ustedes saben que es 0, ¿no? Tiene 5. Y C', y que es menos 6, menos x, menos 4, 4 positivo. Ahí lo tenemos en 270 grados, que si uno quisiera ver cuál es la rotación, ahí tendría que hacer el dibujo. Y el ejercicio pide sacar también la rotación en 90 grados. Si es 90 grados, menos ix, menos ix. Ya, si al anterior le coloqué a prima, a este le coloco a segundo. Ya, estamos con 90 grados. Menos i. Estamos rotando el punto A. Menos i, cuidado ahí. Menos 1, 1, menos i, x. La x es 3. Estamos trabajando con 90 grados. Menos i, x. El siguiente. B segundo. Menos i, menos 0, o sea 0. X, 3. Y C segundo. Menos i, a. ¿Cierto? A. ¿Qué pasó con el segundo que hice? Estoy rotando este. Era este, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya. Estoy con esto. Menos i, menos 3, x, c. Ya, ahora sí. El siguiente, c, menos i, menos 6, y la x que es menos. Ya, listo el tema de rotación.